El primer libro de Samuel en el capítulo 16. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires al parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual le dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y lo hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. En algunos capítulos anteriores, desde el capítulo 9, empieza a hablarnos de la historia de Saúl, cómo Dios lo eligió. Podemos ver y recordar que Saúl era un hombre muy tímido, a pesar de que sobresalía su estatura a la de todos los demás varones que estaban a su alrededor. Sin embargo, era un hombre tímido, que se acobardaba, dice que estaba escondidito. Y cuando lo ungió Samuel por rey de Israel, vemos a un Saúl distinto, porque después vemos en los capítulos siguientes que Saúl toma autoridad y va a enfrentarse a los filisteos, pero no es el mismo Saúl del capítulo 9. ¿Qué cambió ahí en Saúl? Que fue ungido por el Señor. Ahí vemos cómo la unción del Señor transforma al individuo. Y vemos que después Saúl empezó a hacer grandes batallas y que el pueblo de Israel lo vitoreaba y exaltaba el poder de Saúl porque había vencido a muchos filisteos. Vemos también a un Jonatán que después le acompaña a su padre Saúl en las guerras. Y después Jonatán también hace una cosa tremenda, lo vemos en el capítulo 14, que Jonatán con un siervo suyo, con un paje de armas, se atreve a ir los dos solos a enfrentar al ejército. Incluso oyen el alboroto y Saúl dice: pero ¿qué es lo que está pasando? Y se dan cuenta que era Jonatán el que andaba ahí solo con su paje de armas. Es decir, hombres osados, llenos de valentía, ¿verdad? Que no temían al enemigo. Pero después vemos que Saúl empieza a hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Y entonces es cuando Dios le dice a Samuel que ya ha desechado a Saúl como rey, porque está yendo en contra de todo lo que Dios había mandado. Y sabemos, ¿verdad?, que él incluso se atrevió a ofrecer un sacrificio, cosa que Saúl no podía hacer porque él no era sacerdote. Esa era la función, la tarea de Samuel, no de Saúl. Saúl era rey, estaba investido por Dios, pero él tenía un cometido. Y aquí también ya podemos sacar mucha enseñanza. Zapatero a tus zapatos. No podemos ser ajonjolí de todos los moles. O sea, no podemos ser ajonjolí de todos los platillos. Y aquí Saúl estaba haciendo eso, haciendo algo que no le competía. Y pareciera cosa ligera, pero si nos damos cuenta, aquí Dios está ya demostrando que Saúl estaba teniendo en poco los mandatos de Dios. Cuando hacemos las cosas a nuestra manera, a nuestro gusto, y decimos: pero total, si estoy sirviendo a Dios, ¿qué más da? Estamos menospreciando a Dios. Y por eso es importante, amados hermanos, que conozcamos la palabra de Dios y que la pongamos por obra según el Señor nos va dirigiendo. Amén. Ahora vemos aquí lo que acabamos de leer en el capítulo 16, que el profeta, el sacerdote Samuel, se dolía en su corazón porque él sabía lo que eso conllevaba, que Dios ya hubiese rechazado a Saúl por rey. Y ahora viene a ungir al que Dios le va a indicar. Pero aquí vemos que Samuel también
nos da una gran enseñanza. En primer lugar, su obediencia. ¿Cómo sería Saúl? ¿Cómo estaría comportándose? ¿Qué actitud estaría teniendo? Que incluso el mismo sacerdote, el mismo profeta Samuel dice, ¿cómo voy a ir? Si se entera Saúl, me va a matar. Sabe que Saúl está tan mal, está tan en la carne, que aún podía matar al sacerdote. Eso es muy fuerte, ¿eh? Entonces Dios le da la instrucción, ve y di que vas a ofrecer sacrificio y yo te voy a enseñar el próximo rey. Y él obedece. Vienen los hijos de Isaí y dice que empieza con el mayor, lo vio, que aquí tenemos una gran enseñanza, ¿verdad? Todos conocemos esa frase. Apenas lo miró Samuel, dijo, ya, aquí está, ya sé por quién me mandó. Es Eliab, el mayor. Y Dios le habla y le dice, no mires lo que ve tus ojos, porque los ojos miran el parecer, ven lo externo. Muchas veces nosotros somos dados a hacer esos juicios ligeros, ¿verdad? A ver y decimos, esta persona sí sirve, esta persona no sirve. Y Dios nos está diciendo aquí claramente que no juzguemos por las apariencias, sino que nos dejemos guiar por el Espíritu de Dios para poder discernir. Aquí después vemos que Samuel nos da otra lección, porque después de que no era Eliab, hace venir al segundo hijo y al tercero. Imagínense ustedes la situación de saber que en el momento que Saúl se entere, su vida podría estar corriendo peligro. Cualquiera había dicho, mira, pues ya el tercero, por favor, unjámoslo. Pero no, aquí Samuel, pese a que su vida corría peligro, él está esperando pacientemente la confirmación de Dios. ¿Cuántos somos capaces de esperar de esa manera? ¿Cuántas veces nos vemos en situaciones que estamos esperando una respuesta de Dios? Si es esto o es aquello, hemos estado orando por algo que estamos necesitando y por la desesperación nos dejamos llevar por nuestro ímpetu, por nuestros sentimientos, por nuestra desesperación. ¿No es verdad? Aprendamos del profeta, no movió ficha hasta que Dios no le confirmó quién iba a ser el próximo rey. De hecho, Isaí pasó 7 hijos. Cualquiera de nosotros, yo creo que al cuarto, al quinto, mira ya por favor Señor, que como se entere Saúl, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, ya el pobre Samuel le dice, oye, ya no tienes más hijos, ya pasó el séptimo, ya no queda nadie. Y qué interesante lo que el mismo padre le dice al profeta. Sí, queda el más pequeño, pero ese está cuidando las ovejas. Aquí vemos que el menor tenía que atender el ganado. Y muchas veces tenemos la imagen, yo creo que todos, de ese pastorcito sentado ahí, hasta lo vemos en las fotos, ¿verdad? Ese pastorcito sentado en una roca con el arpa. Y pareciera que ser pastor de ovejas fuera eso, ¿verdad? Estar ahí y que las ovejas anden por ahí, que ellas se van a gobernar solas, ellas van a buscar el pasto solas, van a ir a brevar el agua. Y no es verdad. El ser pastor de ovejas era una tarea ardua, era una tarea peligrosa y tenía que andar constantemente viendo dónde hay buenos pastos, dónde hay agua fresca y limpia donde pueda brevar a las ovejas, de que si no hay algún peligro, que si alguna se me está escapando, usar el cayado para traerla, que si una ya se lastimó la patita, pues hay que vendarla, que tiene una herida, etcétera. Es un trabajo constante y sobre todo los peligros que hay que enfrentar, porque siempre hay depredadores alrededor buscando cómo hacerse de una de las ovejas. Es decir, David pasó allí un tiempo largo, no se nos dice con qué edad empezó a pastorear, pero él no tenía más de 15 años para ese entonces. Pasó momentos de lluvia, de frío, de calor, de soledad, pero esa fue la escuela donde Dios lo preparó. Esa fue la universidad donde David fue capaz de conocer a Dios como el buen pastor. Enfrentó peligros que ni siquiera imaginó para lo que lo estaban preparando. Aprendió allí en esa soledad, aprendió allí enfrentando al oso, al león, aprendió a confiar en Dios. Y conoció profundamente a su pastor, vio en Dios su pastor, porque también Dios lo cuidaba. Y aprendió también a alabar a Dios. Ahí es donde él empezó a componer muchas de sus alabanzas para el Señor. Pero lo bonito es que no solamente cantaba con sus labios,
sino con su corazón y con su vida. Y esa es la alabanza que Dios está esperando de nosotros. Cantábamos hace un momento, ¿verdad? Vine a adorarte, vine a decirte que tú eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Así tenemos que cantar cuando nosotros experimentamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Y eso es lo que David decía, eso es lo que David cantaba. Vemos que cuando ya lo llama el Padre, vemos que Samuel toma el cuerno de la unción y empieza a vertir el aceite de la unción sobre él. Dios ya tenía a quien estaba preparando en el desierto. Por eso dice la palabra de Dios que Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Y Él también tiene planes y propósitos para tu vida. Y está trabajando cada vez que tú te sientes en un desierto, cada vez que tú cruzas por el valle de sombra de muerte, cada vez que estás enfrentando situaciones difíciles. Recuerda, estoy en el taller del maestro, amén. Como dice esa alabanza, al taller del maestro vengo. Vengo, Señor, para que tú me des con el cincel, con el martillo en mano, aunque me duela, no importa, Señor. Yo sé que esta prueba es para algo bueno, para quitar de mí aquello que no te agrada, para quitar en mí aquello que te estorba, para hacer de mí aquella persona que tú quieres usar para tu reino. Así es como trabaja Dios. No nos olvidemos de eso. Dios tiene planes de bien para nuestra vida. Él sabe los propósitos, los planes que tiene para nosotros y son de bien, como dice Jeremías 29:11. Y no podemos olvidarnos nunca de esa promesa de Dios. Pero lo interesante es que una vez que Samuel unge a este jovencito de 15 años, ¿ustedes qué piensan? ¿Que ya vinieron con la corona y se la plantaron? No, faltaba mucho. ¿Y por qué les digo esto? Quiero hacer énfasis en esto, amados hermanos, porque miren, no hay casualidades en la vida de un ser que tiene a Jesucristo. En la vida de un hijo de Dios no hay casualidades, hay causalidades, hay una causa para todo. Aquí leímos esta mañana al empezar nuestra reunión, Romanos 5. Y es tremendo, hermanos, porque estas citas bíblicas, yo oré hace mucho tiempo para que Dios me dirigiese qué íbamos a leer cada domingo. Y qué tremendo, vuelvan a retomar lo que leímos, cómo dice Dios que el Espíritu del Señor está en nosotros. Antiguamente, en el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios solamente venía y se posaba sobre los individuos, sobre los profetas, sobre el rey, sobre aquellos siervos que él quería usar, pero no habitaban en estos siervos. Como dice Romanos 5, por medio del sacrificio que realizó Jesucristo, dice Romanos 5:5 que ahora el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, en nuestros corazones, por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros. Esa es una gran garantía, esa es una gran diferencia. Ahora, si tú ya aceptaste a Jesucristo como tu único Señor, como el Salvador de tu vida, el Espíritu Santo no está sobre ti, el Espíritu Santo está en ti. Eso es algo para darle gracias a Dios, que tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas perennemente y para siempre. Por eso debemos de cuidar este templo. Pero vemos que David no recibió la corona inmediatamente. Al contrario, David yo creo que volvió a sus ovejitas otra vez. Porque si ustedes siguen leyendo en el capítulo 16, dice que cuando ya ungieron a David, el espíritu que estaba sobre Saúl, dice que se apartó. Cuando Saúl pecó, el Espíritu de Dios lo dejó, pero dice que un espíritu malo vino sobre él, ¿para qué? Para atormentarlo. Cuando tú te alejas de la voluntad de Dios, puedes tener el Espíritu Santo de Dios hoy, no te va a dejar, pero sí puede venir un espíritu que te va a atormentar, que te va a perturbar, porque estás yendo en contra de la voluntad de Dios. ¿No lo has experimentado en tu vida? Cuando tú desobedeces a Dios, que te sientes ya sin esa paz, ese desasosiego que existe en ti. Ahí vemos a Saúl, como dice la palabra de Dios, un espíritu angustiante o perturbador. Era una fuente de tormento y angustia para Saúl.
Claro, ya no experimentaba esa paz que tenía cuando el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y cuando yo leía esto, me hizo recordar inmediatamente las palabras que Dios le dijo a Caín. ¿Ustedes se acuerdan cuando Caín trajo su ofrenda junto con Abel? Y Dios miró la ofrenda de Abel con agrado, pero la de Caín no. ¿Y qué pasó con Caín? En lugar de rectificar y ver qué hice mal para poder agradar a Dios, se enojó. La salida que tenemos todos a la primera, ¿verdad? Actuamos mal, como dice el proverbio, el necio actúa mal y después culpa a Dios. Pero miren aquí Dios, todavía en su misericordia, le habla a Caín diciéndole, ¿por qué te enojas? ¿Por qué está así tu rostro? Si hicieres bien, ¿no serías enaltecido? En otras versiones dice, ¿no serías aceptado? Si hicieres bien, claro que sí, pero si no hicieres bien, ojo con esta palabra. El pecado, ojo, cuando no actúas bien, cuando no haces la voluntad de Dios, cuando no te ciñes a su voluntad, a su palabra, dice, el pecado está a la puerta. Qué tremendo, ¿eh? El pecado está a la puerta, dice, pero miren, con todo esto, a pesar de que no actúes bien, a pesar de que el pecado esté a la puerta, es decir, está tocándote, ya está. Y dice en otras versiones, te está codiciando, está persiguiendo, te está queriéndote alcanzar. Con todo esto dice, ¿tú qué? Tú te enseñorearás de él. ¿Están entendiendo lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios? Sí, tenemos pecado, todos tenemos pecado alrededor. Todos estamos susceptibles, propensos al pecado. Pero dice la palabra de Dios, tú te enseñorearás de él. ¿Qué dice Hechos 1:8? Yo les daré poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y no solo para testificar, para huir del pecado y resistir las tentaciones. Para eso es el poder de Dios. Tú te puedes enseñorear, hermanos. Por eso Dios nos dio libre albedrío, libertad de elección. En tu mano está el decir sí o no. Nada de que es muy fuerte, como les decía el domingo anterior. No nos ha venido ninguna tentación que no sea humana. No es nada sobrehumano, no. Esto es una tentación que todo ser humano puede presenciar, puede enfrentar, pero que no todo ser humano va a caer en esa tentación, porque está en ti, enseñorearte y rechazarla. Es decir, tú tienes el sartén por el mango, depende de ti, de tu voluntad, de tu deseo, de tu comunión con Dios. Por eso podemos decir que David estaba fuerte en el Señor, porque Dios lo había entrenado en el desierto con las ovejas y porque ya tenía la unción de lo alto. Y esa unción rompe los yugos, rompe ataduras, rompe todo aquello que te está impidiendo acercarte a Dios. Nosotros tenemos ese Espíritu Santo. Por eso dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya no tenemos excusa, hermanos, lo siento, tengo que decírselo. Ya no tenemos excusa para decir, no pude. Estuvimos viendo la vida de José. José huyó. Pero por eso dice la palabra de Dios, el que crea estar firme, mire que no caiga. No te puedes dormir en tus laureles y decir, ya tengo el Espíritu Santo, ya soy inmune al pecado. No, hermano. Cada uno debe de ver cómo está en su fe. Cada uno debe analizar cómo está mi fe. ¿Estoy firme? ¿Estoy fuerte? ¿Estoy tambaleando? ¿Estoy debilitándome en la fe? Entonces tengo que ponerme manos a la obra y volver al Señor, pasar tiempo con Él. Amén. Ya no tenemos excusa. Saúl desobedeció porque quiso. Saúl fue en contra de la voluntad de Dios porque él quiso. Y ahora lo vemos que un espíritu lo está perturbando. Y curiosamente, cuando lo está perturbando ese espíritu, dicen los mismos criados de Saúl, Señor, busquemos a alguien para que toque y te puedas sentir mejor. Y un criado escucha y dice, pues mira, yo he escuchado a un jovencito, ya tenía fama David de adorador. Y dice Saúl, pues tráiganmelo. Y tan pronto lo trajeron, empezó a tocar el arpa y ese espíritu que atormentaba a Saúl se alejaba y lo dejaba. Y dice la palabra de Dios que Saúl llegó a amar a David. Ni siquiera sabía lo que había sucedido. Él no sabía que David había sido ungido. Tomen nota. Viene la guerra con los filisteos. Se va Saúl
con su ejército y con los filisteos. Y el padre llama a su hijo, a David, y le dice: por favor, ve y mira cómo están tus hermanos, y llévale comida, y llévale ropa, y llévale unos quesos al comandante, y tráeme algunas prendas para ver que tus hermanos están bien. ¿Se acuerdan quién mandó a su hijo para ver a los hermanos? ¿Quién fue? José, lo vimos. ¿No se parece? Miren qué interesante. El pequeño yendo a ver cómo están los mayores. Qué cosa más tremenda. Dios hablándonos otra vez. Cuando llega el pequeño David, lleva los quesos y todo eso, y dice que de repente miró que los escuadrones de Israel estaban en un cerro, en un monte, los escuadrones de los filisteos en otro, y el valle estaba en medio. Y viene al valle el gigante Goliat, que nos describe aquí perfectamente, a provocar a los escuadrones del Dios viviente. Y viene y le dice David a los demás: ¿quién es ese? ¿Por qué está provocando a los escuadrones del Dios viviente? Yo voy a ir. Y le vienen a decir a Saúl: ahí anda uno que es el único, por lo visto, ni sus soldados, ni Jonatán, que había demostrado proezas de valentía. Solo este niño anda ahí. Algunos decían de bocazas, ¿verdad? Y viene David: a ver, tráigamelo. Ya lo conocía David. Tú estás muy joven, tú todavía no puedes. Este hombre es un hombre de guerra. Él ya tiene experiencia. Y vemos que viene David y dice: Jehová me ha librado de la garra del león y de la garra del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Gloria a Dios. Miren, José, Daniel y David, tres cosas en común. Por eso son tipos de Jesucristo, porque los tres tienen muchas similitudes al carácter de nuestro Señor Jesucristo. José fue vendido por sus hermanos, fue traicionado, pero después llegó a gobernar, fue el segundo de Faraón. Daniel fue deportado a Babilonia, pero también vio la gracia de Dios y fue a ser uno de los principales en todo el reino de Babilonia. Ahora viene David, el más pequeño, el que estaba ahí abandonado en el desierto con las ovejitas, y viene y le dice: Dios me libró. Él se va a hacer cargo de ese hombre. Otra vez dándole la gloria a Dios, amados. Aquí vemos el carácter genuino cuando un siervo de Dios está lleno del Espíritu Santo. Cuando alguien anda en la llenura del Espíritu Santo, jamás va a intentar o pretender robarle la gloria a Dios. Él va a decir, como dijo David en esta ocasión: Él también me librará de la mano de este filisteo. Y se enfrenta a él, va al valle. Me fascina porque no nos dice cuándo escribió David el Salmo 23, pero con lo que hemos visto pueden identificar: Jehová es mi pastor, Él es el que me guía, nada me faltará. Él sabe que Él es su provisión. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Él estaba descansado a pesar de que tenía una tarea grande con las ovejas, y él sabía que aún frente al filisteo Dios no le iba a dejar. Por eso se dice: unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Estoy rebosando mi espíritu, mi alma, de paz, de confianza, porque yo ya he sido ungido por Dios. Y por eso dice: aunque ande en valle. David tuvo que bajar al valle. Sus hermanos se quedaron en el monte, no habían bajado al valle, donde tenía que librarse la batalla. David sí bajó, y por eso dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, estaba enfrentando la muerte ante Goliat. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. Gloria al Señor. David sabía por qué decía eso, porque conoció a Dios en el desierto. Esas lecciones pulieron su carácter, su fe, su confianza en Dios. Por eso, digamos, bienvenidas a las pruebas. Lo leímos en Romanos 5. La prueba produce, ¿qué dijimos? Paciencia, esperanza. ¿Se dan cuenta? Todo va
increyendo en Dios. Vamos de poder en poder, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. En Cristo nunca vamos a perder, solo vamos a ganar. Amén. Pero cuando nos agarramos fuerte de Él, cuando no dudamos, cuando no tambaleamos, cuando sabemos esperar, cuando ponemos atención a su palabra, a sus lecciones, a los caminos por donde Él nos lleva. Amados, Dios tiene el control de todo y debemos de seguir creyendo y esperando en Él. Después vemos que el favor de Dios también está con David en el sentido de que Jonatán, eso es algo sorprendente. ¿Y saben por qué? Porque Jonatán, como les dije, él también demostró ser un hombre de valor. Pero miren, ahora Jonatán hace un pacto con David. ¿Por qué? Porque Jonatán vio que Dios estaba con él. Jonatán vio su valentía, vio cómo se enfrentó a Goliat. Él vio cómo él protegió al escuadrón, a toda la nación de Israel, de todos estos filisteos. Él vio que David era un hombre de Dios, por eso lo amó. Imagínense, Saúl ya empezó a tener celo de David, porque la nación entera decía, Saúl mató a sus miles, pero David mató a sus 10,000, y eso le dio un celo a Saúl, que dijo, ¿cómo que este niño va a ser más que yo? ¿Cómo que el pueblo va a estar victoriando a este niñato que tiene 15 años? Por eso lo quería matar. Y quien más debía odiar o querer protegerse de David era Jonatán, porque él era el heredero al trono. Y lejos de tenerle envidia, supo ver que Dios estaba con él, supo ver que era un hombre justo, supo ver su valor, por eso lo amó, por eso se humilló. Es increíble, ¿se dan cuenta? Como les digo, no tenemos excusa para pecar. No podemos decir, ay, yo no sabía o no pude. No. Tú te puedes enseñorear del pecado. Miren, Jonatán no dio lugar al celo. No, al contrario, él protegió al mismo David, porque él vino ante su padre. Lean los capítulos posteriores. Vino ante Saúl y le dice a su padre, no está bien lo que estás haciendo. David ha expuesto su vida por nosotros, ¿no nos libró él? Y se ve que lo reconvino de tal manera que Saúl aparentemente se arrepiente y dice, vive Jehová que no mataré a David, dile que venga. Y va Jonatán y habla con David, mira, ya todo está bien, vente a la casa otra vez, vente al palacio, no te va a pasar nada. David, igual que José, si fuese otro, yo de momento voy a ir, si me quería matar, no vea qué voy a hacer ahí otra vez, yo solito me estoy metiendo a las patas del caballo, no. Pero David sabía perdonar. No cabe duda, y dice, el Señor estará conmigo, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Y fue al palacio otra vez. Dice que estaba ahí tranquilito David, ¿verdad? Yo me imagino ahí tocando el arpa, cuando Saúl agarra su lanza y valga la redundancia, se la lanzó para matarlo. Quería ensartarlo contra la pared. ¿Y qué hizo David? Pues ahí sí salió huyendo, ya digo, aunque majes al necio con un mortero, no saldrá de su necedad, aquí nos vemos, y se fue. Pero miren el favor de Dios, cómo Jonatán supo amar, proteger y reconocer que el Espíritu de Dios estaba con David. Pero no solo él, porque después, como el rey Saúl había prometido que quien se enfrentase al gigante Goliat le iba a dar riquezas, le iba a perdonar los impuestos a toda su familia y le iba a dar de pilón a su hija como esposa. Le da a Mical, ya Mical era esposa de David. Y cuando Mical se entera de lo que está pasando, ¡qué tremendo! Porque era la hija del rey. ¿Quién va a exponer su riqueza, su posición de princesa por proteger al marido? ¿Por qué iba a darle la espalda al rey, a su padre? No cabe duda que el favor de Dios estaba con David. Mical le dice, más vale que esta noche te vayas, si no mañana vas a amanecer muerto. Y Mical no solamente le advirtió, Mical le ayudó a bajar por la ventana para que él huyera. Y fue Mical la que hizo un muñeco para pretender que era David quien estaba durmiendo. Y cuando llegan los soldados de su padre, les dice, ay, es que está enfermo. No, como diciendo, no lo despierten, déjenlo que duerma. Estaba haciendo tiempo Mical para que David pudiera huir y no lo alcanzasen. ¿Se dan cuenta cómo cuando andamos en la rectitud, en la santidad, en obediencia con Dios,
Todas las cosas nos ayudan para bien. Dios es fiel, amados. Nos conviene obedecer a Dios. Nos conviene andar en santidad. Nos conviene tener fe, paciencia en Dios, porque Él va a estar con nosotros y no nos va a dejar solos jamás. No alcanzaron a David. Incluso Saúl, el rey, manda a traer a su hija y le recrimina. ¿Por qué me has traicionado? Era una traición al rey. Y eso se dice fácil, pero eso, amados, sabemos que era una cosa, un peso de muerte. Y le dice, ¿por qué me has traicionado? Ella, claro, ella para salvar el pellejo le dice, es que me amenazó de muerte, me dijo que si no lo ayudaba me iba a matar. David nunca dijo eso. Él nunca dijo eso. Ahí ya se estaba salvando el pellejo ella. Pero lo ayudó. El favor de Dios estaba con David. Amados, tenemos muchas pruebas, es verdad, pero una cosa que quiero decirles. Dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. Y una prueba es ese espíritu que estaba oprimiendo a Saúl, lo estaba atormentando. Pero porque él abrió la puerta, él abrió la puerta del celo, de la envidia. Cuidado con las puertas que estamos abriendo. El celo, la envidia, la codicia, la mentira. Cuidado, no pequemos de ligereza. Pecado es pecado, amados. No podemos nosotros permitirnos ser tentados y abrir esas puertas de pecado. Pero también dice la palabra de Dios que Satanás, como león rugiente, anda buscando alrededor a quien devorar. Aquí miren, Saúl había prometido, ya que venga, no le voy a hacer nada. Sí, apenas lo vio y otra vez la lanza, ¿verdad? Así es el enemigo. Recuerden a nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en el desierto y el enemigo lo estuvo tentando. ¿Se acuerdan de una cosa que yo les dije? Dijo, y se apartó por un poco de tiempo. Satanás nos da una tregua para que nos confiemos. No para dejarnos en paz, no. Como les he dicho, cuando viene una ola y te tira y te levantas para volver a salir, viene otra y te revuelca. Tengamos cuidado. El enemigo te ataca y se ensaña. Y a veces nos da esa pequeña tregua para que nos confiemos, para que confiemos en nuestra carne, como lo hizo Saúl. Amados, tengamos cuidado. Él no da tregua. Y miren, como les dije hace un momento, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. No podemos decir, es que a mí me viene lo peor. No, a todos. A nuestro Señor Jesucristo lo tentó, a Moisés también, José, a todos. Miren cuántas personas han sido tentadas en la palabra de Dios y han salido victoriosas porque han esperado y confiado en Dios. Tenemos que andar en armonía con Dios. Tenemos que obedecer su palabra completa, no como nos guste, no lo que nos acomode, lo que nos convenga, no, amados. Tenemos que ser obedientes 100% a su palabra, amén. Por eso les digo que tenemos que pasar tiempo con Dios. Les decía el viernes, no es lo mismo que tú te conozcas un versículo porque se ha citado muchas veces, a que tú pasas tiempo con Dios y el Señor sella ese versículo en tu corazón. Y lo puedes reclamar porque tú estás conociendo a ese Dios que está contigo en el desierto, como lo hizo David. Dios quiere que tengas una relación cercana con Él. Dios te ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Dios estuvo con Moisés, con José, con Daniel. Nuestro Señor Jesucristo nos dio cátedra. Y lo más tremendo, amados, miren, David tenía 15 años cuando fue ungido por el profeta Samuel, por el sacerdote. Y pasaron años para que él pudiera ser rey. Pasaron 15 años cuando David fue coronado rey. 15 años. ¿Tú habrías sido capaz de esperar? Cuando tú estás esperando una promesa, estás esperando que Dios haga algo, que Dios te libre de algún problema, que Dios supla una necesidad. Amado, aguántate, ponte firme, no tomes decisiones equivocadas en la carne, no, espera en el Señor, confía en Él, en sus promesas, en su poder, en su fidelidad. Si tú estás caminando con Él, Él no te va a dejar, Él va a actuar, Él te va a defender, Él te va a salvar, Él te va a bendecir, pero espera en el Señor.
Espera en el Señor. Esa espera es lo que nos está haciendo débiles hoy día, hermanos. Hoy ya no podemos esperar. El autobús tarda más de 1 minuto y ya nos estamos desesperando. Hoy nos están haciendo algo y ya queremos el trámite luego. Y si no, ya voy a buscar por otros atajos. Voy a buscar a mi manera, en mi carne. Allí es donde nos metemos en problemas y después decimos, Dios no me contestó, Dios no me escucha, Dios no me bendice. Hermanos, les voy a decir una cosa y se los digo por convicción. Mi Dios a quien yo sirvo es fiel. El Dios a quien tú sirves es fiel. Y si no te ha respondido, ponte a analizar cómo anda tu fe, cómo están tus caminos delante de Dios. Pero Dios es fiel y lo que Él promete, Él lo cumple. Y si Él dice, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, Él lo va a cumplir. ¿Tú estás cumpliendo con Él? Si no estás cumpliendo con Él, es momento que tú rectifiques y le digas, Señor, perdóname. Perdóname si he contristado tu Espíritu Santo. Perdóname si lo he apagado. Perdóname, Señor, y aviva ese don del fuego del Espíritu Santo en mí. Ayúdame, Señor. Miren qué interesante. Con esto quiero terminar. El Salmo 23, cuando dice, unges mi cabeza con aceite. Ya sabemos por qué se ungen a las ovejas con aceite. Porque con su cabecita se pueden quedar atoradas en los zarzales. Pero no solo eso, porque las moscas se le pegan en la nariz y eso ponen ahí sus huevecillos, que estos suben hasta el cerebro. Hoy día el enemigo, gracias a Dios, no cambia de estrategia porque tiene siempre el mismo modus operandi. Quiere que tu cerebro esté ocupado con las cosas de este mundo, con las cosas superficiales, banales, en lugar de que tu mente esté meditando de día y de noche en la palabra de Dios. No dejes que el enemigo, Satanás, que el Señor lo reprenda, ponga sus huevecillos en tu cabeza. Como dice un refrán, tú no puedes evitar que los pájaros anden volando en tu cabeza, a tu alrededor. No podemos evitar, pero sí puedes evitar que hagan nido en ella. Amén. No dejes que las palabras del enemigo se hagan nido en tu mente, sus palabras mentirosas. También muchos insectos entran por los oídos y por los ojos. Eso es lo que el enemigo quiere hacer hoy en día, que tú no mires la gloria de Dios, que tú desconfíes de Él, que te canses, que no sepas esperar. Quiere que escuches mentiras del enemigo. Tú no puedes, eres muy pequeño, tú no sabes, nadie te quiere. Esa mentira está pululando con el enemigo constantemente en los hijos de Dios. Nadie te quiere. ¿Ves? Tus padres no te ayudan porque Él hace que la gente vea el amor de otra manera. Quieren el amor a su manera, no como es debido. Tengamos cuidado con las mentiras del enemigo. Él siempre está susurrando a tus oídos. Él quiere que veas otras cosas con tus ojos y quiere poner cosas en tu mente que no son agradables a Dios. Dile al Señor, unge mi cabeza con aceite, Señor. Haz que mi copa esté rebosando. Ayúdame a entender que tú me vas a hacer descansar en aguas deleitosas, que tú me vas a pastorear en pastos verdes, que tú me vas a alimentar, que nutres tú mi espíritu, mi alma, Señor. Ayúdame a entender, a creer que aunque ande en el valle de sombra o de muerte, tú estarás conmigo. Que tú me vas a infundir aliento con tu vara y con tu callado. Va a haber momentos que Dios va a tener que usar la varita para empujarte. Te va a tener que tirar del cuello, pero es por amor, amados. Dios no hace nada por venganza, por crueldad, porque te quiera destruir. Al contrario, siempre quiere edificar y bendecir nuestra vida. Entendámoslo y hagámonos del equipo del Señor. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y decimos juntos el Salmo 23? Pero no como una manera repetitiva, litúrgica, simplemente por leer, no para tocar las emociones. No, hermanos, yo no quiero tocar sus emociones. Le pido a Dios que su Espíritu Santo toque vuestra alma y vuestro espíritu y que entendamos que el Señor quiere ser nuestro pastor. El Señor quiere ser nuestro pastor. Leamos juntos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Sí, Señor. Ayúdanos, Señor, a enseñorearnos del pecado y no que éste se enseñoree de nosotros. Ayúdanos, Señor, a resistir al enemigo para que huya de nosotros. Ayúdanos a andar en santidad, en integridad, a poner tus mandatos por obra, a no pecar contra ti, Señor, a saber esperar, a confiar a pesar de que las olas se levanten, de que veamos que los mares están embravecidos, a pesar de las necesidades, los problemas, las injusticias que enfrentamos. Ayúdanos a recordar, Señor, que aunque parece que estamos solos, tú estás con nosotros y que tú nos librarás de la mano del enemigo. Bendito seas, Señor. Bendito seas por esa gracia con que nos amas, con que nos visitas. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo en nosotros. Perdónanos, Señor, si lo hemos entristecido, si lo hemos ofendido, si lo hemos apagado, Señor. Permite, Padre, que sea encendida esa lámpara en nosotros, Señor, para que podamos ser guiados por ti. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.